Esto es de noche entera, de no salir corriendo, sino volando directo hacia el caos para afrontar esto. En Territorio Podcast entrevistamos a líderes sociales, ambientales, de género y políticos de Colombia y del mundo, en donde mostramos efectivamente sus luchas, sus reivindicaciones, sus sueños y sus proyectos. Para esto, hoy y más en este mes del Pride y en este mes de orgullo LGBTI, vamos a entrevistar a un activista muy importante con respecto a estas temáticas, quien se llama Fepo, quien es artista, músico, también fue artista queer, quien ha hecho campañas pedagógicas y de educación y luchas políticas en Cajicá y en Bogotá en pro de la lucha de la comunidad LGBTI. Por esto espero a que se queden, espero a que nos den seguir, que empiecen a generar los debates y a compartir, a comentar y a justamente generar este tema del orgullo LGBTI, del orgullo gay y también de los derechos de esta población que desafortunadamente ha sido tan vulnerada a nivel histórico. Así que están súper bienvenidos para compartir, para darle clic a la campanita y para apoyarnos en estos proyectos de Territorio Podcast que quieren visibilizar a esos líderes sociales que son tan importantes para los colombianos y para el mundo. Pero paz es mi paz con igualdad, tan sencillo como eso. Pues que quien no quiere paz con igualdad. Quiero paz es mi paz con equidad. Porque es que usted no puede encontrar la igualdad si usted no es equiparable y no se encuentra en las mismas condiciones que el otro. Paz, ¿cómo dice? Paz, quiero paz, es mi paz con igualdad. Paz, quiero paz, es mi paz con igualdad. Toda la gente cantando, juntos nuestra lucha, hablamos de derechos porque la carencia es mucha. Paz, quiero paz, es mi paz con dignidad. Paz, quiero paz, es mi paz con equidad. Toda la gente cantando con mucha pasión. Que viva lo diverso y que haya un paz y amor. Muchas gracias. Bastante importante empezar a hablar justamente de lo que es necesario desde este ámbito de esta lucha cultural que existe con respecto al tema de la lucha LGBTI, de las disidencias sexuales y justamente la diversidad, ya que actualmente pues está pasando un fenómeno en donde la extrema derecha desde diferentes espacios, desde TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, están empezando a coger una fuerza bastante fuerte en donde están utilizando campañas propagandísticas en contra de la comunidad LGBTI, mostrándose como esa alternativa, como revolucionaria, como contestataria, como rebelde, que antes son argumentos extremadamente conservadores, fachos, retardatarios, pero al mismo tiempo ellos se pintan como lo revolucionario, ¿no? Como lo rebelde, como lo contestatario y pintan a lo LGBTI como la imposición cultural. Bajo esto, hoy pues estamos en el mes del Prime, el 30 va a ser justamente la manifestación y la marcha LGBTI en Colombia, que tiene unos contextos políticos, sociales, que son diferentes a las marchas LGBTI en otros países. Y también pues estamos acá con un activista que es Fepo, quien básicamente lleva muchos años justamente trabajando en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, en pro de los derechos de la gente, de las personas y la población como tal, y que también ha hecho trabajos de drag, ha hecho trabajos también de educación, ha hecho trabajos de activismo en Cajicá. Entonces, pues, primero te doy como la palabra, dale Fepo, para que te presentes de una mejor manera y pues podamos conocer qué es lo que tú has hecho por la comunidad LGBTI y cuáles son como, cuál es el trabajo y por qué lo haces.
Buenos días para todos y para todas. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Fepo Acevedo, soy dinamizador de la Mesa Comunitaria LGBTIQ+ de Cajicá, pero pues además, pues ya que lo mencionas, sí, hace algunos años, hace más o menos alrededor de 10 11 años, llevo trabajando temas sociales enfocados hacia los sectores con orientaciones sexuales, identidades de género diversas. Y pues soy uno de los cofundadores de la Mesa Comunitaria LGBT acá en Cajicá, también de la Fundación Cuerpos en Resistencia, que era una organización enfocada a temas de diversidad sexual con un enfoque asistencial en unos sectores muy vulnerables de la sociedad, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas que viven y conviven con VIH-Sida y otros enfoques también, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a ti, Andrés, por este espacio, por poder estar saludando también a través de las diferentes redes a las personas que se conectan a tu canal. Y pues bueno, acá estamos súper atentos también para generar este diálogo sobre esas problemáticas que nos comentas, también muy enmarcados en este mes que llamamos o que en un general tenemos como el mes de la diversidad, pero que también es una apuesta política y reivindicativa hacia los derechos de poblaciones que siempre se han visto históricamente excluidas, vulneradas y violentadas en sus derechos humanos. Dale, entonces, para empezar, me gustaría como ver ustedes como activistas LGBTI y como, digamos, personas activas en toda la cuestión de la defensa de los derechos de esta población. ¿Tú qué piensas con respecto a cómo es que se está viendo actualmente ese, como, digamos, proceso contrarrevolucionario? Yo lo veo muy así desde un ámbito un poco político y marxista, yo sé que suena así, pero es como es como un comportamiento contrarrevolucionario que está haciendo la extrema derecha y los sectores conservadores, en donde, por ejemplo, están poniendo a jóvenes, cristianos, godos, machistas, a hacer una serie también de argumentaciones bastante complicadas con respecto al tema de hacer, por ejemplo, teorías de la conspiración, que la agenda LGBTI es una agenda globalista que es para atacar a la familia, que es una imposición, que es por intereses de las grandes élites como George Soros, ¿no? Que yo he visto eso bastante y desafortunadamente no solamente gente de derecha, sino también en gente de izquierda, que muchos de ellos son supuestamente progresistas, que obviamente ya desde ese carácter pierden bastante el tema del progresismo, pero desafortunadamente tratan de generar estas diatribas y tratan también de comunicarse con la gente como no es que nosotros somos los jóvenes, somos los nuevos rebeldes, ¿no? Desde lo conservador y desde lo facho y desde la discriminación, se pintan a ellos como los nuevos rebeldes que están en contra de la agenda impuesta LGBTI. No sé, tú, digamos, como activista y como leen eso los activistas LGBTI, esos problemas de comunicación que se están dando y esa propaganda de extrema derecha tan fuerte que se da en redes. Digamos, como tal, para el movimiento social nunca ha sido ajeno de que además desde siempre ha existido esta política de deslegitimación, de ataque directo, por ejemplo, también hacia nuestras formas, a las expectativas que nosotros tenemos también frente a la participación política de la ciudadanía. Eh, y digamos, o sea, ahorita tenemos este tipo de herramientas como en la que ahorita casualmente estamos, que son las redes sociales, que de una u otra manera también ha sido enfrentarnos a un nivel de desinformación que jamás también habíamos visto, ¿no? Entonces creo yo que también es un poco mm, irse construyendo también con todas estas situaciones. Obviamente reconocemos que existen demasiadas campañas de desprestigio, lo que tú dices, youtubers, influenciadores, eh, también el mismo periodismo, porque no podemos dejar de reconocer que el periodismo en nuestro país lamentablemente no juega la labor importante que debería realizar, sino por el contrario, pues están muy alineados a intereses políticos, muy personales, también económicos, porque no podemos dejar de desconocer que, por ejemplo, los medios masivos
también se sostienen a través de pues, quienes inyectan plata a sus empresas. Finalmente, los medios de comunicación también son empresas y eso hay que reconocerlo para también entender qué es lo que sucede con este tema de la información. Parte de esta desinformación también, pues, lamentablemente responde a una desarticulación que existe como movimiento social en la formación sobre estos temas que son básicos. Y uno de esos básicos es reconocer de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Ese de dónde venimos y para dónde vamos también se refiere a que muchos de nosotros y nosotras no reconocemos parte de nuestra historia, de lo que ha sido las luchas sociales y concretamente la lucha social de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que responde a unas dinámicas de opresión que usualmente seguimos viviendo. Y es que, por ejemplo, yo te pregunto, por ejemplo, a ti, por ejemplo, Andrés, ¿tú cuántas personas trans conoces en tu entorno laboral? Y si eso no corresponde a un sistema de opresión que sigue ejerciéndose contra las personas trans. Sí, seguimos hablando de diversidad solamente como el pinkwashing, que es este mercado donde solamente las empresas utilizan nuestros colores en este mes, pero a la hora de la verdad no existe una acción real, no existe una consecuencia en este respeto o el goce efectivo de derechos, que es a lo que realmente se le apuntaría con todo este trabajo. Ya como activista más personalmente creo yo que, pues bueno, es un momento también de aprender. Siempre todas las situaciones negativas son momentos de posibilidad también para reafirmarse, reconocerse también en todas estas cuestiones y también comenzar a volver a juntarse. Creo yo que también es un reto muy importante el que las personas que marchan, por ejemplo, ya que mencionas la marcha de este fin de semana, no solamente identifiquemos este espacio como un espacio cualquiera, sino realmente, y en palabras de Daniela Maldonado, fundadora de la Red Comunitaria Trans, dice, tenemos 365 días para hacer lo que queramos, farrearnos, ir a pasear, no sé, ir turísticamente a cualquier espacio, pero solamente tenemos un día en donde las personas nos ven de otra manera, ¿no? Como sujetos políticos que reclaman por sus derechos y eso es lo que significa también la movilización social LGBT, que creo que es muy importante de ir resaltando y que siempre sea una forma de recalcarnos o recordar o venir y saber de dónde venimos, que ese espacio es un espacio político que tiene que seguir convirtiéndose en un espacio político de exigibilidad de derechos, de reconocer las vulneraciones que viven históricamente ciertos grupos, o sea, ya no podemos seguir hablando también, por ejemplo, desde los hombres cisgénero gays, por ejemplo, y exigiendo matrimonio homosexual cuando realmente las necesidades de trabajo, acceso a salud, acceso a educación para las personas trans y no binarias sigue siendo una prioridad. O sea, y esto nunca ha cambiado desde hace 50 años que lleva el movimiento social LGBT, ni en estos momentos que, pues, aunque existen esos avances, entre comillas, progresistas, realmente pues también seguimos encontrándonos con estos movimientos de odio que siguen generando desinformación como tal, ¿no? Mm, hablo del volver a unirnos por eso mismo también, ¿no? Porque también creo yo que reintegrarnos es volver a reconocer cuál es el principio de esta historia. Entonces, lo que nos cuentas es, hay un movimiento pinkwashing, ¿no? Es movimiento como de cooptación corporativista por parte de algunas empresas bajo la lucha LGBTI, la cual ha sido una lucha históricamente política y de reivindicaciones de poblaciones vulneradas y marginadas por la misma sociedad. Y estos movimientos liberales que tratan de, digamos, convertir la lucha LGBTI sencillamente en una lucha publicitaria, en una lucha de captar dinero, de generar rumba, de generar plata, de generar venta de productos, que al final desvirtúa en gran medida, según lo que tú dices, esa lucha LGBTI desde una perspectiva política, desde una perspectiva de lucha de como este sector poblacional que ha sido históricamente vulnerado y pues que también de ahí también de hecho gran parte de los de extrema derecha que yo he visto en redes
han utilizado como esta argumentación de esa cooptación corporativista para atacar a la misma población LGBTI y para decir que solamente es publicidad, ¿no? Que es lo que, donde ellos se tratan de meter más y decir que es una imposición, que esa es como la argumentación mayor que ellos utilizan desde ese mismo ámbito de esa cooptación corporativista que estamos hablando acá. Pero la cuestión es como, digamos, ese ámbito de la marcha LGBTI, normalmente cuando la gente ve la marcha, existe una serie de prejuicios en donde dicen es que no tienen orgullo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una vez vi aquí en YouTube un video de una influencer que yo no sé por qué, pero la nena se nota que utiliza hashtag de temas progresistas porque a mí me aparece cada rato su contenido. La vieja es de extrema derecha, o sea, es como muy pinky, muy, muy youtuber así, pero la vieja solamente estira veneno a través de lo que ella dice. Y al final ella hizo un video que se llama La Marcha del Desorgullo, ¿no? Así lo tituló, que era la marcha LGBTI, en donde desde la argumentación de ella, que pues tuve que forzarme bastante para ver su video, lo que decía ella era como, no, es que efectivamente, si ustedes ven como el tema de cómo es que ellos se van y se manifiestan y se marchan y utilizan tacones y utilizan blusas y utilizan como ropa como disidente a nivel sexual, ellos se están avergonzando a sí mismos y son personas que no tienen un valor como personas y solamente se quieren mostrar, ¿no? Es básicamente como la argumentación de ella. Ergo, no tienen orgullo, porque ella ve el orgullo desde una perspectiva muy goda y conservadora, lo entiendo, pero hay mucha gente que le copia esa idea, porque dice, oye, es que yo veo como hombres en falda, hombres con tacones, mujeres trans mostrando las teclas para que no me desmoneticen. Y al final como que ellos dicen, esa vaina desvirtúa esa marcha, porque no son personas de bien, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Manifestándose como debe ser, ¿no? Comillas, en pro de sus derechos. Bajo esa perspectiva, ¿tú qué nos quieres explicar de pronto desde ese ámbito de la disidencia sexual, de por qué la gente, muchos más se manifiestan y marchan así, digamos, como tratando de mostrar una sexualidad que al final como que entiendo que es una perspectiva política, pero mucha gente no la entiende, ¿cómo uno la puede comprender? Digamos que acá vuelve a jugar lo mismo porque en este asunto de, de los seres humanos, el tema de la diversidad nunca ha sido bien comprendida. O sea, para nosotros comencemos que la palabra diversidad es una palabra vacía como seres humanos, ¿no? Nos atrevemos a decir la naturaleza es diversa, pero en el hecho creemos que las definiciones o las connotaciones taxonómicas que le damos, por ejemplo, a las plantas, a unas les damos el estatus de ser flores y son bellas y son hermosas, y a otras les damos el estatus de maleza, pero no entendemos en esa pobre comprensión humana que la naturaleza es naturaleza, o sea, no tiene una manera correcta de existir, simplemente existe. Y es allí donde también esta pobre comprensión sobre lo que es la diversidad no nos permite reconocer que para algunos utilizar una bandera, como lo que sucede con los barristas o con las personas patrióticas, es un acto de rebeldía y de máximo esplendor sobre sus concepciones propias de lo político, lo cultural, lo social, ¿no? Pero el ver un cuerpo desnudo no es un escenario político, aunque para nosotros sí exista toda una construcción discursiva, ideológica sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque es que los cuerpos que no se quieren ver generalmente son los cuerpos mutilados y de allí partimos, por ejemplo, con lo que sucedía propiamente con las mujeres, por ejemplo. Las mujeres tenían que andar tapadas en cierta época porque es los cuerpos que no se pueden ver, pero los hombres sí, o sea, sí podían utilizar pantalones más cortos, podían utilizar otro tipo de ropa que era distinta a la que las mujeres podían utilizar. Y eso trasladándolo dentro de nuestra actualidad, pues vemos lo que sigue sucediendo con las mujeres. Un pecho femenino es censurado
frente a un pecho masculino, que los pechos masculinos sí pueden quitarse la camiseta cuando sienten calor, sí pueden estar sin ropa cuando van a una playa, pero a las mujeres sí tienen que tener ciertos códigos de vestimenta. Eso nos hace entender de que nuestra idea sobre esa concepción de la diversidad comienza a fallar en muchos aspectos y es cosa que de una u otra manera sigue siendo un problema por parte desde nuestra educación básica, desde lo que aprendemos en la primaria, ¿no? Y eso también tiene que ver con este hecho del respeto. Entonces, uno, primero como seres humanos no respetamos nuestros cuerpos muchas veces porque siempre estamos a merced de que nuestra construcción corporal sea a través de lo que vemos. Entonces viene la propaganda que te vende el hombre hipermasculinizado o la mujer hipersexualizada, en donde te ofrecen un montón de productos y tienes que ser así, tienes que caber en esta norma social porque exactamente como tú eres o como construyes tu corporalidad, que además es una realidad vivencial y que nosotros no podemos desconocer, ¿no? O sea, yo no puedo ser el modelo que se la pasa 6, 8 horas al día en un gimnasio cuando 6 y 8 horas del día me toca estar en una oficina o me toca estar en mi trabajo realizando otras cuestiones, ¿verdad? Y que cuando llego a mi casa también tengo otra realidad vivencial, porque tal vez mi sueldo no alcanza para poder contratar a una empleada doméstica que pueda atender ciertas de mis necesidades. Entonces, todo este ejemplo lo englobo en un hecho y es que nosotros también en esa realidad de aceptar el cuerpo diferente, no aceptamos la realidad de la dignidad humana del otro. Es decir, nos reconocemos desde el nivel de la empatía que el otro también carece de unas capacidades, o tiene unas oportunidades de mejora, y desde allí comenzamos a fallar. Ahora, en este tema de los cuerpos desnudos, yo sí creo que es un lenguaje que siempre hemos intentado chocar porque para nosotros el cuerpo sigue siendo un territorio de batalla y es que son nuestros cuerpos los primeros que se ven mutilados, cercenados en un hecho de discriminación, por ejemplo. O sea, cuando hay una situación de violencia, la violencia no es ejecutada contra tu casa, por ejemplo, o en el caso de las mujeres, cuando existe una violencia machista, no es desarrollada frente a un objeto que signifique un valor para ti, sino sobre tu cuerpo, que es tu primer escenario de resistencia. ¿Por qué el primer escenario de resistencia? Porque la identidad hace parte de eso. Como yo quiero verme frente a lo como la sociedad quisiera imponer que debería verme, ¿no? Que tienes que tener el cabello de esta manera, largo, corto, oscuro, clarito, con los ojos de este tono, ese tipo de cosas. Y pues para concretar todas estas ideas, porque además pueden parecer extensas, pero son necesarias para entender lo que sucede también con este pinkwashing, que además yo sí creo que nosotros como sector social tenemos que aprender a utilizar esto en favor de nosotros y no que siempre nos utilicen a nosotros en favor de ellos. Es decir, las cuestiones de la visibilización son muy importantes para las personas LGBT porque, como dice Florence Thomas, y que me parece una frase muy cierta, es lo que no se ve, lo que no se menciona, no se ve. ¿Cierto? Entonces, es importante que cuando comiencen a existir estas realidades sean visibles para que se normalicen y que sea un diálogo social pleno. Pero además, con este tema de si salimos o no y las maneras en cómo nos manifestamos o no, creo yo que finalmente ese es el derecho del artículo 16 de la Constitución Política Colombiana que defendemos y es el hecho a el libre desarrollo de la personalidad que finalmente, o sea, por ejemplo, nosotros no criticamos o no vamos a atacar el hecho de las creencias personales de cada persona, porque no podemos entender también cómo cada quien desarrolla esa necesidad de aprender o utilizar su espiritualidad, por ejemplo. Entonces yo sí creo que a la final se trata, volvemos al mismo tema, es un tema neto de respeto, ¿sí? Eh, que también ahí es cuando uno se da cuenta que estos sectores tan fundamentalistas realmente
están llenos de discursos vacíos y no es porque yo lo diga o porque sienta rabia hacia ellos, sino por el contrario, sus acciones son las que demuestran, porque te dicen como unas cuestiones como, por ejemplo, Dios es amor, pero en la manera en que ellos nos hablan o actúan frente a nosotros no es con amor, es con odio. Entonces a la final uno se queda y se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo tantas cosas de las que no crees, de las cuales no eres consecuente en la realidad de lo que explicas y lo que haces? Y yo creo que en esa medida, pues también cómo lo lleva el movimiento, pues ha sido también el hecho de resistir. Para nosotros el cuerpo también es artístico y creo que ese debate siempre se ha abierto desde el primer momento en que mujeres como Ena Rodríguez, Débora Arango se midieron a pintar cuerpos desnudos de las mismas mujeres. Ahí creo que entendimos de que también es una necesidad de que el arte se convierta en una herramienta de la transformación social y los cuerpos son arte. O sea, no podemos desligar tampoco esa idea que es básica también para entender todo lo que sucede con la diversidad. Claro, entonces es una manifestación política, por ejemplo, cuando una persona no disidente, por ejemplo, un chico queer, digamos así, sale a una manifestación con barba, pero al mismo tiempo sale con una falda y sale con Uh -huh. tacones. Entonces eso tiende a tener un mensaje político interno y también externo, en donde dice cómo estoy tratando de romper con la hegemonía de la sexualidad impuesta de que ser hombre y que ser mujer, y estoy como combinando ambas al mismo tiempo, lo cual pues para mucha gente es chocante, por ejemplo, para mucha gente conservadora. Y es la comprensión sobre el gusto. Es que es, por ejemplo, y a mí me gusta poner siempre el ejemplo con el tema de la comida, por ejemplo, porque la gente lo entiende más de esa manera que con el tema de porque cada quien es libre de la decisión frente a cómo se ve, a quién decide amar o con quién quiere tener relaciones. Y es, por ejemplo, ayer, bueno, en esta semana acá en Cajica estamos realizando la Semana Popular por la Diversidad, en donde hemos podido hacer acciones de formación a actores institucionales, también hemos realizado Museo Memoria, pruebas diagnósticas, un montón de actividades, pero justamente en la formación con los servidores públicos yo les preguntaba, por ejemplo, ¿a quiénes de ustedes les gusta el salchichón con bocadillo? Y hubo gente que se miraba así como, ¿qué es eso? Hay gente que se lo come. Hubieron personas que obviamente levantaron la mano y sí, a mí me parece estupendo. Y yo les decía, mirémonos entre nosotros y comprendamos un poco de lo que está sucediendo acá. Y es que el gusto no puede ser algo que nosotros le imponemos a una persona porque nosotros no lo entendemos, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando tú dices, y pues bueno, las personas comienzan también a comprender de que esta cuestión no radica solamente en un tema de la visión tácita sobre la política, porque también siento yo que se puede encerrar en eso, no, sino también es el gusto muy personal y es indefinible también eso en cada persona. O sea, yo por ejemplo no te podría definir a ti, Andrés, sobre el tema de algún gusto de comida, porque pues ya, o sea, a ti es el único que te sabe. Y asimismo, en el tema de la sexualidad y de lo que sucede también con nuestras corporalidades, el cómo nos vemos, es un tema neto de gusto. ¿Sí? Yo me miro en el espejo, utilizo esta camisa y digo, me encanta cómo me veo porque me veo sexy, me veo lindo, este tipo de adjetivos que nosotros nos agregamos. Pero en su caso también podemos ver personas que dicen, no, yo utilizo una falda larga, aunque utilice falda, aunque utilice, perdón, barba, porque finalmente también es una forma de reconocerme desde el gusto, desde el placer, que son características innatas de los seres humanos. Entonces acá ya no hablamos del acto político porque esto tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Y el cómo nosotros desarrollamos el pensamiento humano, sino tiene que ver con algo que tú mismo como persona no puedes explicar o no puedes definir, porque es que quién te define el gusto a ti, si no eres las características físicas, psicológicas, muy personales tuyas. Entonces, yo sí creo que también hay un discurso que nosotros como población tenemos que comenzar a cambiar y es, claro, todos los lenguajes son supremamente políticos, porque la manifestación, las acciones comunitarias, el mismo hecho de generar un diálogo es un acto político.
pero cuando hablamos de estos temas de diversidad sexual, también estamos hablando de un gusto que es algo innato y que nosotros no podemos cambiar en las personas. Y que creo yo que eso es lo que también hace falta comprender, que por lo mismo en este momento Colombia se la sigue luchando por una ley que en resumidas palabras, definimos como nada que curar, porque es como, o sea, como tú le curas el gusto a una persona, Sí, ¿sabes? O sea, eso es un poco la que es de encontrar torturas de conversión, ¿no? De tratar exacto. de gay a Pero, por heterosexual, ejemplo, por ejemplo. Sí, es que yo creo que ahí es como algo que tú dices que es clave, que es el sentido en que ahí se caen un poco los argumentos de extrema derecha de redes sociales y otros lados. Porque ellos siempre dicen que la gente LGBTI quiere convertir a los demás en gente LGBTI, que la gente por ejemplo, LGBTI quiere convertir a los demás en ya no en hombres y mujeres, sino en algo que está en intermedio y que no se sabe qué es y no sé qué, y que es una imposición, cuando al final lo que tú estás explicando es que es todo lo contrario, que las personas LGBTI lo que quieren es justamente que todas las personas se comporten y tengan su sexualidad según su libertad. O sea, realmente la gente LGBTI está apostándole a la libertad de los cuerpos y a la libertad sexual de las personas. Entonces sí, que todo el mundo tenga el derecho a ser, ¿no? O es sea, contradicción, ¿no? O finalmente. sea, lo que Ujú. dicen que ustedes quieren no es lo que ustedes quieren. O sea, es una antítesis. Sí, 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 tal cual. O sea, además, porque nosotros cuando hablamos de diversidad también hablamos del respeto a esa diferencia, ¿no? Entonces, para nosotros sí es entender siempre como, bueno, entendemos sus razones, pero no compartimos, por ejemplo, que también eso es algo que me parece súper complejo, porque una cosa es tener unas creencias, unas ideas muy personales, pero otra cosa es como lo que estaba sucediendo en este debate de ley, de la ley inconvertibles, que fundamentalistas hablaban de cosas como, no, y esto es una conspiración de Soros, y yo no sé qué, y no, la izquierda, y yo no sé cuántas, y yo decía, esto es ilógico, o sea, uno tampoco puede radicalizarse de esa manera y creer que entonces cualquier información que me ven de las redes sociales o cualquier, porque además nosotros, por ejemplo, desde las orientaciones sexuales y la identidad de género, si hablamos de hechos científicos, y eso no me lo invento yo ni se lo han inventado activistas, ha sido el reconocer en la naturaleza todas estas diversidades que finalmente nos hacen comprender también eh, la complejidad de la estructura humana, del planeta en el que vivimos y la correlación. Nosotros sencillamente hacemos parte de un ecosistema, o sea, los seres humanos creo yo que también nos hemos subido a un estatus que no nos corresponde y es entendernos como seres superiores cuando nosotros somos parte de un entorno natural, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de talar árboles nos afecta porque pues nosotros vivimos de ese ecosistema, nosotros también somos seres animales, ¿no? Y entendernos desde ahí también ha sido esencial para entender de que pues finalmente la naturaleza es muy diversa y mira lo que sucede con los casos de la intersexualidad que desde el lenguaje humano nosotros lo identificamos como anomalías biológicas, pero ¿quién soy yo, por ejemplo, para decirle que está bien y que está mal a la naturaleza cuando la naturaleza es perfecta en su misma manera de existir, ¿no? O sea, yo no puedo juzgar el hecho de porque una flor crece más rápido que otra, cuando cada flor tiene su sentido de ser y su espacio para crecer y desarrollarse como tal, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de todos esos discursos que tú mencionas, Andrés, esa es la falta de consecuencia que existe además dentro de esa, digamos, los seres humanos siempre nos sacamos pecho por el nivel de intelecto y este tipo de cosas. Pero a la final no comprendemos ni un 5% lo que nos sucede con nuestro entorno. Entonces, a la final decimos como qué tan intelectual tienes que ser para entender lo que sucede con la vida. O sea, realmente es un tema de percepción o es sencillamente de una creencia que este tipo de cosas sí tenemos que hablarlo, porque las creencias en muchos casos sí son impuestas. Entonces hablamos, por ejemplo, sobre esta idea de la religión, que la religión lamentablemente sí son ideas impuestas, ¿sí? Y de eso pues, generalmente no hablamos. ¿Por qué? Porque sencillamente respetamos este tema de la creencia espiritual personal de cada persona. Pero, digamos, la religiosidad no significa la misma espiritualidad. Yo puedo tener
cualquiera de las definiciones que yo asuma, como Dios, como deidad, como cualquiera de estos títulos que le ha dado el ser humano, porque además es una construcción social, como lo es este tema de la idea del género, pero pues a la final no sucede, ¿no? O sea, como que todo es una Claro, contraposición, es todo complicado se chocan ideas. cómo generar esa postura moral y religiosa y de fe cuando mucha gente tiene diferentes perspectivas desde ámbito religioso, moral y de fe. O sea, yo Ujú. siempre digo, es muy subjetivo porque cuando usted da ámbitos morales de que eso está bien o eso está mal, según justamente sus ideologías específicas y sus ideologías desde ámbitos religiosos, pues obviamente va a ser una cosa supremamente subjetiva en el sentido en que está dando connotaciones de bien o mal al comportamiento de una persona ajena que también tiene un comportamiento individual totalmente diferente al suyo. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero normalmente existe como desde parte de las extremas derechas una serie como de posturas en donde hablan como de que los de izquierda son hipócritas al apoyar a la comunidad LGBTI, por ejemplo, que muchos sectores de izquierda y progresistas apoyan a la comunidad LGBTI, que por la historia y meten a Che Guevara y bueno, hay un montón de propaganda que ahí está, pero la cuestión es de que, por ejemplo, algo que quisiera ondear contigo es de que cuando se hizo todo este tema de la manifestación y de la huelga de Stonewall allá en Estados Unidos, justamente se generó detrás de todo un tema de debate político de diferentes sectores, afros, negros, latinos, queer, no es como ese Stonewall blanco y hegemónico y un poco heteronormativo de hombres homosexuales que pinta, ¿no? La realidad. Pero gran parte de esta gente era comunista y era anarquista, hasta donde yo sé los que se manifestaron en Stonewall, en Estados Unidos, y eran parte de las Panteras Negras. Entonces, ellos se reivindicaban dentro de un aspecto o espectro político de izquierda. No sé si tú nos puedes contar un poco sobre esa historia básica de por qué es que se dio esta manifestación y el mes del orgullo LGBTI desde ese ámbito de esa cuestión de Chicago, Chicago, no me acuerdo, sí, Chicago, no. Sí, en San Francisco. Salud, cosa que falta. Es lo que les falta. Trabajo, seguridad y salud, cosa que falta. Trabajo, seguridad y salud, cosa que falta. Repito. Yo lucho porque creo que Porque luchamos. la violencia, discriminación, agresión, tortura. Bueno, reconocer los hechos de Stonewall también es hablar de nuestra historia y es muy político, por ejemplo, reconocer de que muchas de las personas que estaban allí eran personas racializadas, que cumplían con unas condiciones de clase y exclusión muy fuertes, personas latinas, personas que vivían con VIH-Sida, como todos los sectores más excluidos de la sociedad viviendo en una sola, ¿no? Esto pues generalmente también acerca mucho a las personas que son empobrecidas pues con discursos o con ideas que buscan la igualdad no solamente social y política sino también económica, que es muy valioso porque finalmente ninguna persona debería ver su dignidad humana en una condición de exclusión, de empobrecimiento, sino por el contrario debería contar con las oportunidades mínimas y básicas como lo es un trabajo, un estudio, una vivienda para poder existir, ¿no? Stonewall se da en el 28 de junio de 1969 en el Stonewall Inn, que era un bar que además creo yo que ahí hay algo que también sacar que es muy político y es, por ejemplo, la gente identifica la farra como, ay, la farra es farra, pues la farra también es un escenario muy político para nosotros porque finalmente nos permite también encontrarnos entre personas que hemos sido excluidas y tener un espacio seguro también para nosotros y nosotras. La diversión también hace parte de esa necesidad de tener una vida pues bien, medianamente aceptable, ¿no? La salud mental tiene que ver con la diversión y eso.
En Stonewalling todo se da a partir de Marsha P. Johnson y otros activistas que pues deciden dejar de lado la opresión que generaba la policía a través de las batidas ilegales que generaba contra nuestra población. Y pues bueno, fue un hecho histórico porque comenzó la revolución de la exigibilidad de derechos hacia nuestra población, que se nos tratará por iguales. O sea, si una persona del común podía salir a parrear hasta la 1 de la madrugada, nosotros porque tenía que llegarnos siempre la policía a golpearnos, a mutilarnos, a encerrarnos en la cárcel solamente por el hecho de ser personas LGBT, ¿no? Y desde allí se comienza a dar toda una historia de reivindicación porque no solamente fue el quedarnos en ese espacio que era Stonewall, sino salir a las calles, que también es un escenario político. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto vulnerados en nuestro derecho a ser en la calle por darnos la mano con nuestras parejas, por darnos un beso, por el sencillamente que se me salga una pluma? Entonces es ahí cuando también el escenario de la calle se vuelve tan importante. Acá en Colombia tiene una réplica muy importante que fue también en el 83, también la Marcha del Orgullo LGBT en Bogotá. Y pues bueno, de allí también comienzan a nacer todos estos movimientos que inicialmente se llamaron de liberación homosexual, posteriormente por denominaciones más políticas, comienza a denominarse cada sector social a través de un acrónimo o de unas siglas. No, es un acrónimo, ¿verdad? Ujú. Y, y pues bueno, ha sido también, pues bueno, ha sido un movimiento muy cercano, aunque creo yo que también esto hay que hablarlo porque también es reconocer toda esta historia, ¿no? Y es que, o sea, la diversidad sexual y la homofobia, la transfobia, la lesbofobia no viene solamente de si eres de derecha o izquierda, sino sencillamente de un hecho de clase, de un hecho también de machismo, y pues recordemos que lamentablemente nuestra sociedad cumple con una construcción de un sistema muy patriarcal, machista, muy hegemónico, ¿no? Entonces, en este caso, pues siento yo que también hay que reconocer, por ejemplo, lo que tú dices, es una de las grandes fallas, por ejemplo, que han tenido los movimientos políticos de izquierda, y es que han tenido personas machistas dentro de sus voces más visibles, pero en el caso también, también encontramos de que hay personas que defienden estos ideales y que independientemente de si esta persona es como, por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo, y pues ya también para ir terminando, porque te cuento que ya tengo que salir, pero lo que sucede con la música, algunos defienden que ciertos géneros son mejores porque el reggaetón solamente sexualiza a la mujer, pero si tú te pones a ponerle cuidado, o sea, eso no solamente sucede en el reggaetón, sino suceden también en los diferentes movimientos o géneros, entonces En ahí es rock, cuando en salsa encontramos también. Pero bueno, en la entonces, salsa. sí, Entonces acá es donde, perdón, sí, sí, concluyo, dale. y es como esta idea de finalmente no se trata de si eres de una cierta izquierda, de una izquierda o de una derecha o de un centro, porque estos movimientos políticos acá en nuestro país, aunque para algunas personas son muy importantes y, por ejemplo, son muy consecuentes con su manera de ver y existir la vida, para otras personas solamente son un tamal, por ejemplo. Ujú. Sí, o sea, lamentablemente la política también en nuestro país es muy desdibujada y es desdibujada por los actos de corrupción. Entonces, digamos que yo siento que, pues para responder toda tu pregunta, no siento que sea solamente un problema. Ahí es donde la consecuencia también es importante, ¿no? Más allá de si eres de izquierda o de derecha, es el reconocer de que si hay unos ideales a defender, si eres capaz de mencionarlos, pues los defiendes. Lo que dices es lo que haces, ¿no? Y siento yo que esa es más como la problemática que actualmente existe, que es lo que a la final, por ejemplo, esta gente que se disfraza de progresismo realmente no es progresista, sino que tienen unas ideas muy erróneas sobre lo que es ser machista o ser Sí, feminista. son godos desde el mismo progresismo. Pero ven, Exacto. para ya como concluir, sí tiene mucho que ver. Después yo creo que sería muy interesante abrir un espacio, otro espacio para hablar, por ejemplo, sobre León Zuleta, sobre Sí, justamente estas reivindicaciones políticas reales y profundas desde el tema LGBTI, desde el tema también pero política LGBTI. Y pues me gustaría como que tú nos dieras como tu información en redes sociales, o sea, decir, no se encuentran así en redes sociales, en los de Cajicá no se encuentran así, estamos en tales redes.
También que me digas como tal cómo va a ser la manifestación del 30, ya que esto se va a publicar antes del 30 para poder pues participar en esta marcha LGBTI que va a ser en Bogotá, pero creo que hay dos, hay una que va hacia el norte, hacia, bueno, hacia Simón Bolívar y otra que va hacia el sur. Entonces, para que os explique eso rápidamente y pues así ya terminamos la entrevista y gracias por darnos un poco de tiempo para escuchar a una voz LGBTI, a un líder LGBTI. No, y mira que antes de darte toda esta información, tú nombraste a alguien que me parece muy importante, pero que la historia también hace dar cuenta un poco, y que León Zuleta nunca dejó de ser de izquierda, aunque la JUCO lo expulsó por ser gay. O sea, ahí ni siquiera fue por ser gay, por ser maricón, que era la palabra despectiva que utilizaban en aquella época. Pero aún así su pensamiento siempre fue consecuente con unas ideas que son muy básicas, y es la dignidad humana, y que creo que eso es lo que ha representado también pues a los movimientos más de este lado de la historia, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por este espacio, qué chévere poder tener estos espacios de diálogo, comentar todas estas cosas que creo que son muy importantes en el reconocimiento de nuestra historia. A mi Fepo me pueden encontrar a través de redes sociales como @fepo_dolcs.art. Pueden conocer también un poco de la música que realizo, del activismo que realizo, y a la mesa comunitaria la encontraban como @m.comunitarialgbti.kjk, y en redes sociales como mesa comunitaria LGBTI. Hablamos de derechos porque la carencia es mucha. Paz quiero, paz en mi paz con igualdad. Paz quiero, paz en mi paz con dignidad. Toda la gente cantando con mucha pasión. Que viva lo diverso y que haya paz y amor. Listo, entonces, ¿y tú vas a ir a la Marcha del Sur o a la Marcha Ah, sí, ponle cuidado. No, la Marcha del Sur fue el fin de semana que pasó. Ahorita la de este fin de semana es la marcha, la típica, el Pride original, solamente que este año sale desde el Centro de Memoria y va hacia la Plaza Bolívar. Existe la contramarcha que también va de Centro Memoria, pero va hacia la Fiscalía General de la Nación, y cordialmente invitados, invitadas, invitadas al Yo Marcho Trans, que será el día 5 de julio del presente año y se moviliza en la localidad de Ciudad Bolívar. Bueno, entonces estamos muy pendientes de este tipo también de manifestaciones para hacer cubrimientos. Espero que ya cuando pues tenga la edición del video pues lo puedas compartir a todos tus compas y a todos como tal. Y pues re bien, gracias por darnos la entrevista, Fepo. Y pues la idea es como poder compartir esto, generar los debates por redes sociales, por TikTok, por YouTube y por otros lados, por Facebook, y generar como ese tema de si quieren saber sobre el tema LGBTI, pues hay que preguntarles efectivamente a los activistas LGBTI que están luchando siempre en pro de sus derechos. Así que gracias y de nuestras comunidades, así es. Dale, entonces, No, muchísimas gracias a ti, Andrés. Somos las ideas que caminan. Amo lo que pienso y lo digo con suspiros. Mi alma se ha robado versos que digo al oído. Manos que sangran lento atrás de mi apellido. Mis abuelos eran grandes, ellos eran campesinos. Investigaciones a mi gente como si fueran seres sin mente. Llama sangre de mi sangre, extrañamos el ausente. Somos alternativa pura para los de mala vibra. Aquí hacer el bien es lo que nos equilibra.